Vivió para deleite de las masas de las Galias. Finalmente, los bárbaros fueron arrojados a las fieras enviando un claro mensaje de que Constantino no toleraría a los que osaran poner en peligro al Imperio Romano. Pero en el año 306 después de Cristo, el imperio era amenazado desde el interior por un usurpador llamado Magencio, que se había proclamado emperador de Roma y pasó a controlar la mayor parte de Italia y del norte de África. El usurpador, Magencio, ganó apoyos prometiendo recortar los impuestos y dar trigo gratis al pueblo de Roma. Como Constantino, era hijo de un coemperador anterior. Constantino fue proclamado emperador por sus legiones en julio del año 306. Magencio permaneció en Roma y donde decía, sí, le han hecho emperador, yo lo seré también. Y a finales del año 306 fue proclamado emperador también. Pero a diferencia de Constantino, la reivindicación de Magencio no era legítima. Magencio había derrotado, encarcelado y finalmente asesinado al legítimo coemperador de Italia. Muy pronto las gentes de Roma se dieron cuenta de que sus promesas no eran más que mentiras. En el año 311 después de Cristo, los romanos se sublevaron cuando vieron que el trigo gratis y el recorte de impuestos eran solo para los ricos. El resto robaba para sobrevivir. Magencio no fue un gobernante popular, era despiadado, sofocaba las revueltas con demasiada sangre. Circulaban rumores de que seducía a las hijas de los senadores. Había problemas con el suministro de trigo e imponía impuestos a gente que no los había tenido antes. El desesperado levantamiento de las clases oprimidas de Roma ofreció una gran oportunidad a Constantino. Con la esperanza de salvar al pueblo romano y de ampliar su influencia en Italia, Constantino partió de las Galias hacia Milán para cerrar un trato con otro coemperador, Licinio. Era un trato para consolidar el poder. Para sellar su alianza, Licinio se casaría con la hermanastra de Constantino. Constantino utilizaba todos los trucos que conocía. Era una persona extraordinariamente ambiciosa y no existía ningún camino hacia el poder que él dejara de explorar. Eso significa que durante su juventud estaba dispuesto a recurrir a cualquier cosa con tal de seguir aumentando su poder. Juntos, Licinio y Constantino engañaron a sus coemperadores en Oriente, haciéndoles creer que solo trataban de deponer a Magencio. Constantino quería aprovechar la situación para difundir por Roma que Magencio era un usurpador y un emperador ilegítimo. Él y sus seguidores se justificaron contra Magencio diciendo que había que deponer al tirano que se había instalado en la ciudad más importante del imperio. Pero en cuanto Roma estuviera asegurada, Constantino y Licinio se repartirían todo el imperio. En el año 306 después de Cristo, cuando el usurpador Magencio se hizo con el poder en Roma, Constantino selló un trato con el también ambicioso coemperador Licinio para eliminar a Magencio y repartir el imperio entre los dos. Mientras Licinio se hallaba defendiendo la frontera norte del imperio de los invasores bárbaros, Constantino marchó hacia Roma, sitiando la ciudad imperial donde se encontraba Magencio. Tras las murallas de Roma, Magencio, pagano devoto, basaba su estrategia en la lectura de entrañas que hacía su sacerdote. Cuando tenía que combatir, Magencio se interesaba en recabar la protección divina
recurriendo a los métodos que cualquier emperador romano hubiera seguido para disfrutar de esa protección. Desesperado por si debía esperar a que pasara la amenaza de Constantino o enfrentarse a él en batalla, Magencio buscó consejo en las profecías sibilinas. Magencio recurrió a las profecías sibilinas para encontrar una respuesta. Las profecías sibilinas eran libros guardados por sacerdotes con los que investigaban ciertas cuestiones. Además, los sacerdotes también ofrecían los servicios de un oráculo. El oráculo dijo que el enemigo de Roma moriría. Y por esa razón parece que Magencio cambió de opinión y decidió no esperar a que Constantino alterara sus planes y fue a encontrarse con él en la batalla. Considerando que el enemigo de Roma mencionado por el oráculo era Constantino, Magencio preparó a su ejército para el combate. Mientras tanto, a las afueras de Roma, Constantino se preparaba para el encuentro con Magencio. Constantino estaba inquieto, pues sabía que sus legiones eran inferiores numéricamente. Constantino estaba muy preocupado por el número de sus fuerzas y aceptó el consejo de que rezara a algún dios. En respuesta a sus oraciones, tuvo una visión que interpretó como un signo cristiano. El historiador del siglo IV, Eusebio de Cesarea, nos relata lo que se cree que sucedió tal como el mismo Constantino dijo. Alrededor del mediodía, cuando empezaba a declinar el día, vio en los cielos ante él el signo de una cruz luminosa. Dijo que estaba por encima del sol y que tenía una inscripción: con este signo vencerás. Según dijo, vio un símbolo que parecía una cruz con una especie de letra P superpuesta. Eran las dos primeras letras en griego del vocablo Cristo, Ki y Ro. Según algunas fuentes, también oyó una voz que le decía: con este signo vencerás. Constantino ordenó a sus soldados que pusieran Chi y Ro en sus escudos como enseña, convirtiendo el símbolo del cristianismo en un objeto de honor y no de persecución. Constantino adoptó un nuevo dios, o un dios que antes había sido rechazado y que ahora pasaba a ser un símbolo de poder divino y de victoria. Aceptando el dios de los cristianos, el dios que había sido perseguido por anteriores emperadores, Constantino revolucionó las creencias. Con su conversión, Constantino transformó la inminente batalla contra el pagano Magencio en una prueba entre religiones. Constantino se encontró con Magencio en el puente Milvio, sobre el río Tíber. Era el único obstáculo entre él y su camino hacia Roma. Aunque ampliamente superado en número por Magencio, Constantino y su ejército, ahora portando el estandarte cristiano con las letras Chi, Ro, iniciaron la batalla con energía. La batalla del puente Milivio fue muy importante. A pesar de que Magencio tenía superioridad numérica, sus legiones se vieron empujadas hacia el río por las de Constantino. En las orillas del Tíber quedó sellada la suerte de Magencio. Constantino obligó a Magencio a aceptar el combate con el río Tíber a sus espaldas. Su posición era muy mala y cuando Constantino presionó, las legiones de Magencio se desmoronaron. Sin otra alternativa, Magencio huyó con sus soldados tratando de cruzar el Tíber a nado para llegar a Roma. Pero Magencio con su pesada armadura no pudo cruzar el río. Días más tarde, su cuerpo hinchado fue retirado del Tíber, dando prueba de que el régimen del usurpador había caído.
Constantino ganó una importante batalla en el puente Milivio y eliminó a Magencio. Y lo que es más importante, consiguió el control de medio imperio, incluyendo la rica provincia de Italia. La suerte de Magencio sirvió de eficaz recordatorio del poder de Constantino y de lo que podría ocurrirles a los que osaran oponerse a él. Constantino quiso recuperar el cadáver de Magencio para pasear su cabeza por Roma y el norte de África y así demostrar que el anterior emperador estaba muerto y que ahora era él quien mandaba. La victoria contra Magencio probó ante Constantino que el dios de los cristianos era más poderoso que los dioses paganos de su enemigo. Con la derrota de Magencio, todo el imperio occidental pasó a manos de Constantino, y tal y como acordaron, dejó Oriente para Licinio. Se encontraron en Milán, donde Constantino y Licinio sellaron su alianza con una boda, como habían planeado. Constantino decidió que Licinio se casara con una de sus hermanastras, Constancia, para que se uniera a su causa. Linicio reconoció que era la mejor manera de sellar una alianza. Este matrimonio señaló el inicio de una política común, tanto por parte de Constantino como por la de Licinio. Una de las medidas políticas reflejaba la adopción del cristianismo por parte de Constantino. Los dos emperadores acordaron la forma de repartirse el poder. Y entre otras cosas, decidieron que el cristianismo sería tolerado en todo el imperio. Licinio no era cristiano, pero estuvo de acuerdo con Constantino en detener las persecuciones en todo el imperio. Durante un tiempo la alianza funcionó, pero una alianza que es fruto de la ambición resulta difícil de mantener. Constantino tuvo que reconocer que su único coemperador era también su mayor rival. Después de sellar una alianza con el emperador Licinio, Constantino derrotó al usurpador Magencio en el puente Milvio. Más tarde, convencido de que el dios cristiano le había concedido la victoria, Constantino se dispuso a demostrar su gratitud. Por primera vez en 10 años, los cristianos del imperio pudieron realizar sus cultos en libertad y por primera vez su fe sería compartida con el emperador. Constantino se había convertido al cristianismo y abrazó seriamente la tarea de defender la Iglesia cristiana y seguir su doctrina. Su familia, incluyendo su hijo y heredero Crispo, se convirtieron también al cristianismo. Constantino no solo toleró a la nueva Iglesia, sino que en los territorios que estaban bajo su mando favoreció mucho a los cristianos. En el año 313 después de Cristo, Constantino y Licinio emitieron conjuntamente el llamado Edicto de Milán, recordado por el autor Lactancio del siglo IV. Garantizamos libertad a los cristianos y a todo el pueblo para que elijan la religión que deseen, para que sea cual fuere la divinidad que se encuentra en los cielos, permanezca apaciguada y sea favorable a nosotros y a los que están bajo nuestro gobierno. Pero en los años que siguieron, se deterioraron las relaciones entre los dos emperadores. Conforme Licinio luchaba por conseguir el dominio de Oriente, su apetito por el poder fue haciéndose mayor. Licinio actuó como si solo estuviera preocupado por los asuntos de Oriente, pero Constantino no confiaba en él y la tensión entre ellos fue en aumento. Después de 9 años de compartir el poder, los dos emperadores ansiaban apoderarse de todo el imperio.
una rivalidad que acabaría llevando a Roma a una guerra civil.